Amigo mío, siéntate. Quiero hablarte de algo que aprendí no en una universidad ni en un libro, sino en el lugar más inhóspito que la mente humana pueda concebir, un campo de concentración. Yo fui el prisionero número 119.104, y lo que viví allí me confirmó algo que ya sospechaba como psiquiatra. La principal fuerza motivadora del ser humano no es el placer, como decía Freud, ni el poder, como decía Adler, es la búsqueda de sentido. Lo llamo la voluntad de sentido. Es la necesidad profunda de encontrar un porqué a nuestra existencia. Y déjame decirte algo que puede sonar duro, pero es la verdad que sostuve en el horror. La vida no es algo que nos preguntemos a nosotros. Somos nosotros los que estamos siendo preguntados. La vida nos interpela constantemente y solo podemos responder siendo responsables. Déjame contarte cómo descubrí esto. Recuerdo llegar a Auschwitz. El tren abarrotado, la gente, el grito de «Hay una señal, Auschwitz», y el horror que ese solo nombre evocaba. Lo primero que sentí fue un shock, una especie de curiosidad fría, como si mi mente se separara de mi cuerpo para protegerse. Nos quitaron todo, las maletas, los relojes, los anillos, el manuscrito de mi primer libro, mi obra de vida. Un prisionero veterano, al ver mi desesperación por conservarlo, me miró con desprecio y me escupió. ¡Mierda! En ese momento lo entendí. Nos habían despojado de todo. Nuestra única posesión era nuestra existencia desnuda, y allí, de pie, desnudos, con la cabeza rapada, esperando una ducha que podía ser agua o gas, sentí una cosa. Ya no tenía nada que perder, excepto mi vida ridículamente desnuda. En ese estado, mucha gente pensaba en lanzarse contra la alambrada, la cerca electrificada. El suicidio era una tentación. Pero yo me hice una promesa aquella primera noche, una promesa que fue mi primer acto de libertad. Decidí que no me lanzaría contra la alambrada, y esto es crucial. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Las S podían controlar todo de mí, excepto una cosa, mi actitud. Podían controlar mi cuerpo, pero no mi espíritu. Los días siguientes entré en la segunda fase, una apatía, una muerte emocional. Era un caparazón necesario. Si te detenías a sentir cada golpe, cada injusticia, cada muerte de un compañero, no podrías sobrevivir. El hambre era tan atroz que lo único que ocupaba nuestra mente era el pan, la sopa aguada. Soñábamos con comida. Yo mismo, en mi trabajo cavando zanjas bajo el frío, con los pies congelados, solo pensaba en sobrevivir un día más. Pero aquí viene lo importante. En medio de esa desolación, algunos de nosotros encontramos algo que nos mantenía vivos. El amor como ancla. Yo llevaba siempre conmigo la imagen de mi esposa. No sabía si estaba viva o muerta, pero en mis largas caminatas hablaba con ella en mi mente y comprendí una verdad profunda. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre, que la salvación del ser humano está en el amor y a través del amor. En la más absoluta desolación, el pensamiento de ella me trascendía, el sentido en el sufrimiento. Un día, un compañero, un capo, me dijo que seguramente no sobreviviría a la siguiente selección. Me sentía abatido, pero entonces recordé una frase de Nietzsche que se convirtió en mi estrella polar. Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Y me pregunté, ¿cuál era mi porqué? Primero, reencontrarme con mi familia. Segundo, reconstruir mi libro perdido. Tercero, dar testimonio de lo que había visto,
para que sirviera a la humanidad. Ese porqué me dio fuerzas para soportar cualquier cómo, la belleza como refugio. Una mañana, al amanecer, mientras nos llevaban a trabajar, vi cómo la luz se reflejaba en las montañas, creando un juego de colores increíble. Y a pesar del hambre, del frío, de la certeza de la muerte, me sobrecogí de belleza. Le dije a mi compañero, «Mira, ¿no es hermoso?». En ese instante, el campo desapareció. La belleza era un acto de rebeldía del alma. Amigo mío, esto que voy a decirte es el corazón de la logoterapia. El sentido de la vida no es algo que tú inventes o construyas de la nada. Es algo que debes encontrar. Está ahí fuera en el mundo, esperando por ti. Y puedes encontrarlo de 3 maneras. 1. Realizando una acción o creando una obra. Es el sentido del logro. Cuando terminas un proyecto, cuando ayudas a alguien, cuando creas algo valioso. En el campo, encontrar un trozo de cuerda, un botón, era un pequeño logro que daba sentido al día. 2. Viviendo una experiencia o encontrando a alguien, es el sentido a través del amor. Cuando te entregas a otra persona, cuando experimentas la bondad, la verdad o la belleza, como yo con el recuerdo de mi esposa. 3. A través del sufrimiento, y este es el más profundo. Cuando te enfrentas a un destino que no puedes cambiar, a un dolor inevitable, tienes la oportunidad más alta, dar testimonio de lo humano que aún queda en ti, transformar tu tragedia en un triunfo. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. El ejemplo más claro fue un hombre que vino a verme a la consulta años después. Once I was consulted by an old general practitioner of the outer parts of Vienna, and he told me, Dr. Franke, I come to see you because of a severe depression from which I'm suffering throughout the last 2 years since my wife died. And I can't get rid of this depression. It's nonsense to approach you, doctor, because any prescription I could make myself. But nevertheless, I have the feeling I should speak to you, talk with you. Then there was a pause, and he asked me, what should I do? And I didn't give him any advice. I didn't tell him anything, but I just asked him a question. I asked this old doctor, tell me, doctor, what would have happened if you had died first and your wife would have had to survive? Had to survive, right. Thereupon he said, oh, how this would have been terrible, how she had suffered. Thereupon I retorted, well, this suffering, doctor, your wife has been spared this suffering. And it was you who could spare her this suffering. But now, as it were, you have to pay for it. You are billed for it. By the fact that now you have to mourn. You have to suffer. You have to survive her. This man looked me up and then he stood up, gave me his hand, and silently left my office. He found consolation in this reversal of attitude toward a fate which could no longer be changed. I could not revive his wife, you understand? Right. But I could change his attitude. Suddenly he saw a meaning, the meaning of a sacrifice. At the same moment, there was no depression any longer. He could overcome this depression. It remained still suffering, but it was suffering for the sake of someone. Este principio se puede aplicar en varios ambientes. Y mira, te explico. El emprendedor que fracasa no es el fracaso lo que lo define, sino el sentido que le da. Si ve su quiebra como una oportunidad para aprender, para empezar de nuevo con más sabiduría, está encontrando sentido a su sufrimiento. La persona que cuida a un familiar enfermo podría verlo como una carga,
Pero si elige verlo como un acto de amor, como la oportunidad de devolver el cuidado que un día recibió, su agotamiento se transfigura, se convierte en un héroe anónimo. El joven que no encuentra trabajo, en lugar de hundirse en la desesperación del vacío existencial, puede usar ese tiempo para formarse, para conocerse a sí mismo, para descubrir qué es lo que realmente quiere aportar al mundo. Tú mismo, en este momento. Quizás estás leyendo esto porque buscas algo, porque sientes un vacío, una insatisfacción. Eso es la frustración existencial. No es una enfermedad. Es la llamada de tu conciencia pidiéndote que encuentres tu propio sentido. Cuando fuimos liberados, al principio no lo podíamos creer. Habíamos perdido la capacidad de alegrarnos. Fue un proceso lento y doloroso, aprender a ser libres de nuevo. Y muchos de mis compañeros, al volver a casa y descubrir que no tenían a nadie, que todo había desaparecido, cayeron en una nueva desesperación. No habían encontrado un porqué para su nueva vida. Pero yo te digo, la vida es potencialmente significativa bajo cualquier circunstancia, incluso las más miserables. Y esa significatividad es incondicional, no depende de lo que hagas, de lo que tengas o de quién te ame. Depende de tu capacidad de responder a la pregunta que la vida te hace en cada momento. Así que, amigo mío, no preguntes cuál es el sentido de la vida. En lugar de eso, reconoce que eres tú quien está siendo interrogado. La vida te está preguntando cada día, cada hora, cada segundo. ¿Vas a levantarte? ¿Vas a seguir adelante? ¿Vas a encontrar una razón para hacerlo? La respuesta no está en las estrellas, está en tu corazón y en tu libertad de elegir, pase lo que pase. The teaching body of logotherapy is mainly based upon three pillars, three tenets, three basic assumptions. The first is the will to meaning, as opposed to a mere will to pleasure, pleasure principle according to psychoanalysis, or will to power according to Adler. Right. Secondly, meaning of life, which is conceived of within this teaching body of logotherapy in the following manner. Life never ceases to have a meaning, to hold a meaning to each and any person. And this is due to that fact, precisely to that fact I was touching upon before. Right. The fact that even suffering may have a meaning. Of course, no suffering which is take-shouldered in a masochistic way, let's say unnecessary suffering. But that suffering which is imposed upon ourselves by fate, which is unavoidable. By the events of life, That's right. which may not be related to the quality of one's person. That is right. Right. And such necessary, unavoidable suffering, inescapable suffering, it depends, what matters and counts is how we shoulder this suffering, how we approach this, the attitude which we adopt in such a situation.